Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en Jeremías capítulo 18. Abran sus Biblias, amén. Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 12, por favor. Yo lo voy a leer en una versión y después todos lo leemos en otra versión. Jeremías 18, del 1 al 12. Se metió un sapo. Yo sé dónde viene. Que dejes ir a mi pueblo, digo, Señor. Se metieron las ranas. Jeremías 18, del 1 al 12, dice así: el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Escuche muy bien. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno, o la rueda, dice otra versión. Pero la vasija se echó a perder. La vasija que se estaba formando no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así están en mis manos. Si anuncio hoy que voy a desarraigar, a derribar y a destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y si anuncio que plantaré y edificaré cierta nación o cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría. Por lo tanto, Jeremías advierte a todo Judá y a Jerusalén y diles: esto dice el Señor, en vez de algo bueno les tengo preparado un desastre. Así que cada uno de ustedes abandone sus malos caminos y hagan lo correcto. Sin embargo, el pueblo respondió: no gastes saliva, continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Ahora la vamos a ver en otra versión, pero si ustedes me pueden ayudar, por favor, a la voz de 3 lo leemos todos. 1, 2, 3, ya. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Bajó ahora mismo a la casa del alfarero, y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba moldeándose le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija, hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento, la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. En un momento pude hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación, a un reino. Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligir. En otro momento puedo hablar de construir y plantar a una nación o a un reino. Pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. Y ahora habla con los habitantes de Judá y de Jerusalén y adviérteles que así dice el Señor: estoy preparando una calamidad contra ustedes y elaborando un plan en su contra. Vuélvanse ya de su mal camino, enmienden su conducta y sus acciones. Ellos objetaron: es inútil, vamos a seguir nuestros propios planes, y cada uno cometerá la maldad que le dicte su obstinado corazón. Wow. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta tarde. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es grande en medio de nosotros. Yo te pido por favor que nos hables, quita todo cansancio, toda distracción, cualquier influencia de las tinieblas en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, porque donde está tu Espíritu, Señor, ahí hay libertad. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Y todos dicen amén. Vasijas de barro. Cierto, estamos hablando aquí de algo muy interesante, que es la historia de Jeremías, algo que el Señor le pone a hablar. Pero vamos a mirar un poquito quién era Jeremías. Jeremías es uno de los profetas mayores, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. Jeremías, su nombre significa Dios es exaltado, conocido como el profeta llorón.
y era más por el dolor que él sentía por su pueblo. Jeremías nació en Anatot y Jeremías fue llamado por Dios desde niño. Inclusive en el capítulo 1 él dice: Señor, yo no iré, soy muy niño. Y bueno, y él le dijo: no digas que eres niño, yo te llamé y donde yo te envíe tú irás, y yo, cuando tú abras la boca, yo llenaré tu boca con mi palabra. Ahora, la tarea de Nehemías de aquella época era de profeta. En el Antiguo Testamento un profeta tenía dos tareas, se puede decir. Las dos tareas tenía dos cosas importantes a hacer. Lo primero era anunciar la grandeza de Dios, y lo segundo, denunciar el pecado del pueblo. O sea, ser profeta en la época de Jeremías era una cosa muy tremenda. Ser hijo de Dios hoy en día, pues, para algunos es normal, como les decía, X, like, pues, bien, pero era una cosa, alguien que se paraba en nombre de Dios. A Jeremías le tocó cosas muy duras. De hecho, en Jeremías 20, versículo 1 al 3, muestra cómo él fue llevado preso, azotado y puesto en el cepo. ¿Quién sabe qué es el cepo? Levante la mano. ¿Sí saben qué es el cepo o no cepo? El cepo, ¿cierto? Es aquel lugar donde la persona era llevada, tenía dos maderos, le metían la cabeza, las manos y ahí lo dejaban amarrado. Y en el cepo, a veces que quedaban en cárceles profundas, si llovía y se inundaba, la persona podía morir ahogada porque se inundó, ¿cierto? Entonces ya cepo, ¿qué es cepo o no cepo? Ah, bueno, muy bien. Ese es el cepo. También el mensaje quebrantó su propio corazón. Hubo un momento que él inclusive en ese quebranto quise renunciar. Pero en el Jeremías 9:1, ¿cómo se quebranta su corazón? Dice: si tan solo mi cabeza fuera una laguna y mis ojos una fuente de lágrimas, lloraría día y noche por mi pueblo que ha sido masacrado. Él lloraba. De hecho, él tiene otro libro llamado Lamentaciones, ¿cierto? Lamentaciones de Jeremías. El profeta lloró. Él lloraba, era por esa situación que el pueblo vivía. Ahora, ¿dónde dice también la Biblia con respecto a que él quería renunciar de la tarea, pero no podía por el amor y la pasión? Jeremías 20, versículo 9 dice: sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor, o que nunca más hablaré de su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego. Es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla, pero no puedo hacerlo. Él dice: así yo tome la decisión de no mencionar al Señor y nunca hablar de Él, mi corazón no me va a dejar, porque arde como fuego y su palabra no la puedo contener. Él quería decir, como yo no les voy a decir nada, pero no puedo. Perdón, yo agarro agüita por acá. Gracias, que se me está secando la garganta. Entonces, Jeremías, el profeta llorón. Ojo, él fue el profeta, ya les digo, que presenció alguno de los días más tenebrosos de la iniquidad de Israel. Pero a pesar de ello reconoció las manos habilidosas del alfarero, del maestro alfarero, que moldeó su carácter y lo convirtió en una hermosa obra de arte a él. Y muchas veces sentimos que Dios nos ha llamado con un propósito para hablar de Él, predicar de Él, pero sentimos que pareciera que Él estuviera en contra de nosotros. De hecho, hay un libro muy bueno que se llama Mi amado adversario. ¿Yo cómo puedo amar a un adversario? Y está hablando el escritor de cómo cuando Dios forma nuestra vida, pareciera que fuera nuestro adversario. Y cómo amar a nuestro adversario. Entonces, Jeremías no solo él pensaba que había sido llamado para hablarle al pueblo del Señor, pero también su carácter estaba siendo formado. Y quiero hacer un stop y traerlo a hoy en día. Dios te ha llamado a ti. Y Dios, en el llamamiento que hace a sus hijos, Él los lleva en un proceso de formación. ¿De qué? Seremos formados. Es inconcebible, no se puede. Es terrible, no tiene consecuencia cuando alguien dice que se ha encontrado con Dios y su vida no es transformada. No tiene sentido. Eso yo se lo he dicho en varias ocasiones. Eso es tan solo una religión más, un intento más de vivir una vida buena con Dios y tratar de ser un buen hombre, una buena mujer. El que se ha encontrado con Dios y el que se pone en las manos del alfarero, como veíamos ahorita, Él va a orar y va a transformar, llevar nuestra vida en un proceso de gloria en gloria para Él. ¿Cuántos dicen amén? Y no es fácil. El proceso no es nada fácil, estar en las manos del alfarero. Pero muy bien, él está siendo formado. Volvamos al texto. Hay dos cosas que yo quiero dejar de este texto. Lo voy a resumir un poco. El Señor, ¿cierto?, le habla a Jeremías, el profeta, ya sabemos quién es, y le dice: ve a la casa del alfarero. Y entonces él va y vio que el alfarero estaba haciendo la vasija en la rueda.
cierto, otro dijo el rodillo, algunos dicen la rueca, pero estaba en la rueda haciendo, girando, y él vio que la vasija estaba en las manos del alfarero y se echó a perder, y él hizo una nueva vasija. Eso está viendo Jeremías, viendo allá al alfarero en la rueda y está haciendo una nueva, esta se me echó a perder, Entonces Dios le habla a él, le dice: mira, así es mi pueblo está en mis manos. O sea, el soberano Dios está en mis manos. Yo soy el alfarero, ustedes son el barro y yo los estoy moldeando, y algunos se han echado a perder, o mi pueblo se ha echado a perder, está diciendo, y tengo que volverlo a hacer de nuevo. Eso es lo que él le habla. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a sacar aquí como conclusiones? Lo primero, Dios lleva a Jeremías a ese lugar para hablarle sus palabras. Voy a leer el versículo de nuevo, 1 y 2. Dice: el Señor le dio otro mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Te hablaré. Lo primero, Dios quiere comunicar un mensaje a Jeremías para que él se lo comunique a otros. Esa era la tarea del profeta. Hoy en día la gente, yo creo en los 5 ministerios, pero algunos creen que profetizar es como adivinarle a alguien, ¿cierto? O decir algunas cosas que pareciera que tuvieran. No necesariamente un profeta es el que le dice a usted: así dice el Señor, quiero bendecirte. Yo sé eso, ¿cierto? No me lo tiene que decir un hombre, la Biblia lo dice. Inclusive hay unos que son tan osados que dicen cosas incorrectas. Por allá una vez cuentan la historia aquí en una iglesia que llegó un profeta de hoy en día, que vuelvo y digo, creo en los ministerios, pero lo hacen mal, lo hacen en su emoción, y dijo: así dice el Señor, estoy sanando a una mujer aquí de la próstata. Pero alguien le dijo: las mujeres no tienen próstata. Así dijo Dios. Entonces, bueno, puso próstata para sanarla. Entonces, no es eso. Aquí, en esa época, era algo mucho más fuerte. La persona sí tenía que hablar y tenía que ser sensible el hombre de Dios, como hoy en día deberíamos ser sensibles a escuchar el mensaje de Dios. Yo quiero decirles algo, queridas vasijas de barro, que somos todos delante de Dios. Dios sigue hablando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios sigue hablando. Yo recuerdo cuando llegué por primera vez a una iglesia cristiana, que pues primero me advirtieron, me dijeron: cuidado, le van a lavar el cerebro, lo van a cambiar el diezmo, le van a quitar la plata. Bueno, todo lo que ustedes también dijeron. Yo lo sé, yo los escuché. Algunos de ustedes. No, mentiras. Y yo llego allá y escucho: no, Dios me habló. Pues uno, cierto, uno como viene de una relación más mística, y porque uno le mezclaba la fe de todo, velitas, saumerio, todo lo que le podía a uno, que pareciera espiritual, uno le metía tarot, ¿cierto? Todo le mezclaba a uno. Entonces uno, ¿cómo Dios habla? Pero no, yo me imaginaba grandes héroes de la Biblia. ¿Cuántos vieron esos? Que toda la Semana Santa daban grandes héroes de la Biblia. Y uno veía ya la imagen, cómo se abría el cielo y una luz del cielo, y Dios hablaba: hijo mío. Yo no, pues Dios le habla a uno así. Pero con el tiempo comprobé que sí, que Dios habla. Y es más, Dios puede hablar audiblemente porque Dios es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabes por qué no te ha hablado a ti audiblemente? Porque Él dejó su palabra, y si tú no te esfuerzas en tratarlo de escuchar a través de su palabra, mucho menos tratar de escucharlo hablar en intimidad, Él no te habla a ti y a mí audiblemente porque quiere evitarte un infarto. Porque ya que Dios te habla audiblemente, eso es para caer de rodillas. Aquí Él está sensible a escuchar cómo Dios le va a hablar, y Dios le está hablando a través de una figura, del alfarero y del barro. Y debemos ser sensibles. Aquellos que están avanzando en el proceso del Señor van a darse cuenta que Dios utiliza circunstancias, figuras, situaciones para hablarnos. Vuelvo y les digo, hay una palabra profética más segura, una manera donde Dios te habla claro y contundente a través de la Biblia, pero Él también va a utilizar circunstancias, figuras y situaciones para hablarte. Amén. Yo soy un hombre que lucho con el orgullo. No sé si ustedes. ¿Cuántos luchan con el orgullo aquí? Levanten la mano. Algunos no levantaron la mano. como no? Yo no. Soy re humilde. Todos lo saben. Todos. Y hay veces que no estoy tan sensible a la voz de Dios, que Dios me habla a través de otras circunstancias. Les conté en la primera reunión que en Medellín me pasó cuando vivíamos en Medellín.
Teníamos el grupo discipulado y buenos discípulos. Y era una época, estábamos viviendo una época muy bonita, ministerialmente hablando, familiarmente, con nuestros hijos, bueno, en muchas áreas. Y quizás uno va olvidando esa vasija de barro que uno es. Y estaba llegando en cierto orgullo y fuimos a un lugar que se llama Softosh, creo que se pronuncia así, no sé. Es un restaurante de helados, una tienda de helados donde siempre le dan el helado gratis al que cumple años, muy costosos pero muy ricos. Y recuerdo que fuimos con nuestro grupo discipulado, yo llegué primero y llega la mesera y me dice, señor, ¿va a hacer el pedido? No, yo estoy esperando a un grupo de amigos y la que cumple años o el que cumple años. Ah, ok, no hay problema. Ya empezó a llegar la gente, yo estaba con mi esposa, llegaron otros y vuelve la mesera y me dice, señor, ¿ya van a hacer el pedido? No, me faltan otros, ya le hacemos el pedido, tranquila. Ah, bueno, sí, señor. Entonces yo veo que la mesera se va y le habla por allá otra mesera, como la jefe de meseras o algo así. Le dice, oiga, al fin esa mesa, ¿qué van a pedir? Y ella le dice, no, es que he ido 3 veces y no han dicho nada. Yo le dije, no señora, 2 veces. Me dijo, no señor, no estoy hablando de usted. Y yo, para disimular, me fui para la caja a cambiar el billete y la señorita está en la caja y hablando con otro. Y me hace un favor, me cambia este billete. Y me dice, señor, perdón, que estoy hablando primero con ella. No, yo ese día, señor, llévame. Soy una porquería. Él utilizó una figura, una situación, un entorno para hablarnos. Debemos ser sensibles porque Dios constantemente está hablando. De hecho, una de las versiones de la Biblia que a mí me gusta se llama Dios habla hoy. Dios sigue hablando. Para los que están diciendo, pero Dios no me habla. Tengo otra historia de un hombre que, parece que era un hombre que tenía, es una historia que alguien contó, tenía problemas de pornografía, que es una lucha hoy en día en la iglesia, de los seres humanos. Estamos expuestos todo el tiempo. De hecho, un especialista en el tema dijo que hoy en día los grupos de personas, de un grupo de personas, por lo menos el 20% está luchando con pornografía. Si aquí estamos, ¿qué? 350, no sé, 400, los que estemos, pongámosle 350. Entonces, si es verdad esa estadística, aquí 70% de personas están luchando con pornografía. Párense, pónganse solos. Ay, no, yo sé que, yo, pastor, soy un pornográfico porquería. No, yo sé que no, yo sé que es una lucha. Y que Dios quiere ayudarnos. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuenta la historia de este hombre, cómo le habla a Dios. Él no quiere como hacerse, porque uno tiende a ocultarse. De hecho, Jeremías le está diciendo al pueblo, el Señor le dice al pueblo, dígale al pueblo que se arrepienta, porque al que yo he decidido llevarlo mal, por decirlo así, hacerle mal, y veo que se arrepiente, le haré bien. Pero aquel que decide hacerle bien, pero no se arrepiente, le haré mal, por desobediente. Tengo que enseñar a mi pueblo, es lo que está diciendo el Señor. Entonces, un hombre luchaba con eso, y un día él está y no quería escuchar a Dios. Él se escondía a ver sus paginitas y sus cosas, y un día viene alguien muy enchufado con Dios, se le acerca y le dice, hola Jorge, pongámosle un nombre, ¿cómo estás? Bien, Jorge, quiero decirte algo. Claro, dígame, ¿qué pasó? Jorge, Dios me puso en el corazón decirte que saques la inmundicia de tu casa. Y él pensó, ¿cuál será la inmundicia? No voy a decir nada para que después no digan que esté pensando en alguien o nada. No he dicho nada. Nada. No pensé en nadie. Él se queda pensando en la inmundicia y dijo, sí, se acordó que él tenía revistas de pornografía. Y él, muy obediente, sacó la inmundicia de su casa y se la llevó para la oficina. Pues hay gente que es así. Hay gente que es así, ¿cierto? Dios le habla que cambie algo y lo cambia acá, pero allá no. Entonces, estando en la oficina, pasó el tiempo, meses. Y otro amigo que era creyente le dice, Jorge, yo te he visto a ti un poco decaído y estuve orando por ti y quiero decirte algo, no sé si esto será de Dios o no para ti, pero creo que tú deberías sacar algo de tu vida que te está haciendo daño. Y él dijo, uy, la segunda vez Dios me está hablando. Entonces lo sacó y lo llevó para la bodega de él, y allá lo guardó, pero no lo destruyó. Pasó el tiempo, y con el tiempo él se encuentra estando en la oficina, otra vez estando en la oficina, pasa un compañero de él de trabajo, no cristiano, no creyente, normal, un amigo, ¿cierto? De no de mucha fe, pero un buen amigo. Y se queda mirando y le dice, Jorge,
van 3 veces. Y eso a este hombre lo alentó. Este hombre ni creyente es, y que van 3 veces. Se fue, destruyó su revista. Bueno, el hombre por fin obedeció. Quedó con la incertidumbre de por qué 3 veces le había dicho a su amigo. Y le pregunta la siguiente semana: ven, yo estoy en un proceso con Dios, usted sabe que yo soy cristiano, y sí, me ha pasado algo, pero tú me dijiste algo que van 3 veces. Qué tremendo, Dios te usó 3 veces. Que me van, no, 3 veces ese día que nos encontrábamos. Pero cómo Dios utilizó una circunstancia para hablar. Es lo que está pasando con Jeremías. Jeremías, Dios está utilizando una circunstancia, una figura y algo tan común en aquella época, que era ver el alfarero, y él está aprendiendo a inclinar su oído. Santiago 1:19 dice: esto sabéis, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para la ira. Prontos para oír. Hay que aprender, ser sensible a lo que Dios está hablando. Estamos acabando un año y Dios les ha hablado en muchas maneras a ustedes y a cada uno de nosotros, en situaciones donde Él nos quiere direccionar, situaciones donde Él nos quiere cincelar, ¿cierto? Donde Él nos quiere moldear, y debemos estar atentos a su voz. Esto lo he dicho en otras ocasiones, pero lo voy a volver a decir hoy con una pregunta. ¿Cuántos saben en el cuerpo, en qué lugar del cuerpo está el equilibrio? ¿Dónde está el equilibrio? En el cuerpo, ¿cierto? Físicamente el equilibrio está en el oído, pues en lo espiritual también. El equilibrio de una vida espiritual creciente o que disminuye está en lo que tú oyes. De hecho, la Biblia dice que la fe está por el oír, y el oír, repitan conmigo, la fe, todos, la fe está en el oír, y el oír la palabra de Dios. Qué poderoso. La fe proviene de lo que Dios dice, no de lo que Dios hace. Y muchos están esperando que Dios haga para creer. Y aunque Él hace y creemos por un tiempo, no seguirás en fe si no sigues escuchando lo que Él dice. Porque la fe está en el oír y no en el hacer de Él tan solo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces lo primero es, Él iba a escuchar un mensaje a través de la figura, ¿cierto?, del alfarero y de la vasija de barro. Hablando del alfarero, el Señor, y la vasija de barro, el pueblo de Israel. Si fuera en esta época, ¿quién es el alfarero? El Señor. ¿Y quiénes son las vasijas de barro? Nosotros. Nosotros somos las vasijas de barro. Entonces, ese es el segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? La importancia de entender la fragilidad versus soberanía. O sea, vasijas imperfectas formadas por un Dios perfecto. Fragilidad frente a la soberanía. El alfarero es el Señor, Él es soberano. La palabra soberano tiene que ver y se refiere al ejercicio de la autoridad total en un lugar, en un territorio. Si el Señor es soberano tuyo, Él tiene toda la autoridad para trabajar como alfarero, como aquel que está cincelando, moldeando y transformando tu vida. Pero si Dios no es soberano en tu vida, no habrán muchos cambios y avances en tu formación como hijo de Dios. Algunos han hecho a Jesús el Salvador. Algunos han hecho a Jesús el sanador. Algunos han hecho a Jesús el libertador. Pero muy pocos han hecho a Jesús su soberano rey. Y de eso se trata la Biblia. La oración del Padre Nuestro dice: venga a nosotros, Señor, tu reino, gobierno, y hágase tu voluntad. Cuando yo entiendo que el Señor en esa oración me está enseñando a llamar su reino a la tierra, y sobre mi vida estoy haciendo a Dios soberano, Dios de mi ser. Y entonces ese soberano alfarero entrará a mi vida y entrará a sanar, a transformar y a cambiar lo que tiene que hacer. Muchos tan solo le han dicho: no, Señor, yo puedo solito, yo no quiero. Esta área no te la entrego, como vimos en la obra de teatro. Tú y yo somos unas vasijas de barro, y eso está muy, muy claro. Amén. Amén. Isaías 46, 8 al 10, se los quiero leer rápidamente. Isaías 46, del 8 al 10, dice lo siguiente: no olviden esto, ténganlo presente, recuérdenlo de ustedes, los culpables. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que, si yo un día,
El Señor es soberano y Él puede hacer todo lo que Él desea en mi vida. Si yo un día le dije, Señor, tú eres lindo, aquí estoy, gracias por tocarme de una manera maravillosa, transfórmame, Él lo va a tomar en serio. De hecho, ¿cuántos un día le dijeron, inclusive, Señor, yo quiero servirte? Levanten su mano. De nuevo. Los que le dijeron, Señor, yo quiero servirte, levanten su mano, aunque soy imperfecto. Amén. Ese yo quiero servirte significa, moldéame en subliminal. Trátame, fórjame, fórmame, sincérame, para que yo sea alguien diferente. Mi insistencia durante este año en las predicaciones es la transformación que Dios quiere traer a través de su evangelio en nuestra ciudad y en nuestra nación. Tiene que comenzar en nuestras casas y en nosotros mismos. Si no hay una transformación en nosotros y en nuestra familia, no esperes transformación en tu ciudad y en tu casa. El alfarero está obrando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, qué lindo. ¿Cómo nos está hablando? Él te está hablando. Tú sabes que Él te está hablando. Pero bueno, voy a continuar. Dios es el soberano que está moldeando nuestras vidas. Nosotros somos las vasijas de barro. Así lo explica Pablo. En el Nuevo Testamento, Pablo habla también de esto. Habla sobre vasijas y se los quiero leer en 2 Corintios 4, del 7 al 10. Escuchen muy bien. Dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Pablo está hablando de las vasijas de barro que somos nosotros. Vasijas frágiles que contienen un gran tesoro. Tú y yo somos una vasija. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿quién lo está diciendo? Pablo, en el Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién era Pablo? Hermanos, Pablo era un doctor de aquella época. Pablo, algunos creen que con todos los estudios que tenía Pablo, que era más preparado que un cubis, como dice el dicho, que es posible que era un hombre que podía tener 2 PhD en su vida. La palabra PhD viene de, la voy a decir en español, doctor en filosofía. Es la abreviatura de filosofía, doctor, en inglés, como se dice. Era doctor, o sea, 2 doctorados. Este hombre era preparado, docto, redocto, y dice, somos vasijas de barro. Y tú vas a ver a través de la Biblia, cada hombre eran vasijas de barro que con el tiempo fueran quebrantados. Veo desde Adán y Eva, vasijas de barro quebrantados por el pecado. La serpiente les lleva a tentar. Ahora, Sansón, el hombre más fuerte que habla la Biblia físicamente, pero más débil espiritualmente y moralmente. Porque al hombre le encantaba irse con mujeres extranjeras, a perderse. Pero al final esta vasija se arrepiente y el Señor le da la victoria venciendo a los filisteos, aunque con su propia vida. Vemos a Jonás, ¿cierto? Una vasija de barro, un hombre que el Señor le dice, levántate y ve a Nínive. Y Jonás, no, ¿cuál levántate? Yo me desciendo mejor, en vez de levantarme me voy para abajo, me voy a un puertico, ¿cierto? A disfrutar, y me voy para otra ciudad. Y el Señor lo había llamado a predicar, ¿cierto? ¿A dónde? A Nínive. Y él se fue para el puerto llamado Jope para irse a una ciudad llamada Tarsis. La vasija de barro no quería. De hecho, se enojó tanto que uno de los versículos preferidos míos, porque me lo decían mucho, es Jonás 4:4, haces bien en enojarte tanto. Vasijas de barro. ¿Cuántas vasijas de barro hay aquí que se enojan fácil? Levante la mano. Levantemos la mano los enojones, levanten la mano, diga la verdad, yo soy una vasija de barro. Es más, estoy bravo, me está diciendo vasija. Pedro, que fue tan íntimo, de los íntimos de Jesús. Habían 3 que estaban muy cercanos a Jesús. ¿Quiénes eran? ¿Cómo eran los nombres de los apóstoles? Díganme. Mateo, Marco, Lucas, Juan. ¿Sí? No. Mateo y Juan. Marcos y Lucas no eran de los 12.
pero sí estaba Pedro, uno de los cercanos. Juan, Pedro y Santiago, o Juan, Pedro y Jacobo, que es el mismo Santiago, eran muy cercanos. Y ese tan cercano era una vasija de barro. Ese le dijo: Señor, para las que sea, parce, usted sabe que aquí, Señor, nadie me lo toca. Yo muero por usted, yo doy la vida por usted, Señor. Y llegó la hora. Se llevan preso al Señor. La vasija de barro se enoja, por ahí le corta la oreja a un hombre llamado Malco, un soldado pretoriano. Le corta la oreja. La vasija se empieza a desquebrajar. Y después, en el patio, por allá, escondido el Señor preso, la vasija se acaba de romper. El que dijo: Señor, yo daré mi alma por ti. Señor, yo. Todo esto no te aman como yo, Señor, yo. Sositos, partner. Yo mi vida lo doy por ti, mi alma haré por ti. Allá en el patio me dicen: ¿tú andabas con el Galileo? No, yo no lo conozco. Por segunda vez le dicen: tú, que no, que yo no. Por tercera vez le dicen: tú hablas con ellos, maldita sea. Que no lo conozco, porque la Biblia dice que él maldijo. Se rompió la vasija de barro. Hasta Juan, la Biblia dice, habla sobre el discípulo del amor. ¿Quién era el discípulo del amor? Juan. Y les he enseñado, ¿quién dice que él era el discípulo del amor? El mismo Juan. En la Biblia donde dice que el discípulo del amor era Juan, es en el Evangelio de Juan. Qué bandera falsa. A lo bien. Eso es ser uno muy boleta, ¿cierto? Uno mismo dice: no, yo, el Señor, mira. Niños, como los cuantos crecieron con muchos hermanos, que el hermano decía: mi papá me quiere más a mí. Los mayores sobre todo. Y eso era una pelea. Es más, ¿a cuántos les dijeron que eran el adoptado de la casa? Mi hermanita, la tercera, ella tiene ojitos así chinitos. Y nosotros le decíamos: nenita, usted me la trajeron del restaurante chino. Trajeron una caja de arroz, una de lumpia y a usted. Y ella lloraba. Ahora, ojo, quiero aquí aclarar algo: ser adoptado no es malo. No es malo. Hay una historia que cuento en un libro que escribí de unos negritos misioneros, todos negritos, ingleses, ahí paradójicamente en Inglaterra, mucho, moreno. Y estos morenos en su foto están, todos lindos en Navidad, todos sentaditos los negros, papá moreno, mamá morena, toda la familia morena, negra. Y la niña menor, blanca, con cabello rojo, rizos, rosadita. Y los niños del colegio ven la foto de los misioneros y dicen: esa niña debe ser adoptada, todos son negros y ella es blanca. Les quedó cruda. Blanca. Como mi hermano, me acordé de mi hermanita. Se estaba bronceando un día y pasa uno de los vendedores ambulantes y dice: ¿y el quesito quiere la gafa? ¿El qué? Le digo, el quesito. Pero bueno, blanca la niña. Y todos se están burlando de la niña blanca y los papás negros. Y unos dicen: guau, guau, guau. Y una chica dice que se ríe de esa foto: mire, esa niña debe ser adoptada. Y ella dice: no, si lo es que tiene. No les da risa. ¿Por qué les da risa eso? No le da risa de ser todos negros y ella blanca. Debe ser adoptada. Y ella dijo: no me da risa. ¿Y ellos por qué? Porque yo soy adoptada. Y ellos dijeron: ay, pobrecita. Dijo: no, pobrecita no. Hay dos diferencias de ser adoptado a no serlo. Y le dijeron: ¿cuál? Dijo: la primera, ustedes crecieron en el estómago de su mamá, yo crecí en el corazón de la mía. Y en el segundo, a ustedes los tuvieron, a mí me escogieron. ¿Y saben qué dice la Biblia en Efesios? Que tú y yo somos adoptados por medio de Cristo. Entonces no nos las piquemos aquí pues de legítimos. Es una bendición. Entonces Juan escribe eso. Vasijas de barro somos, para que la excelencia de poder sea de Cristo y no de nosotros. Vasijas que tienen un tesoro, y ese tesoro lo dice Pablo ahí. ¿Cuál es ese tesoro? Él dice en 2 Corintios 4, versículo 6, dice: pues Dios, quien dijo
que haya luz en la oscuridad, hizo que esa luz brille en nuestros corazones para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Tú y yo somos vasijas de barro en el cual el Señor depositó el mayor tesoro para la humanidad, llamado el Evangelio. El Evangelio. Tú y yo somos portadores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, redimidos, justificados y santificados para la gloria de su nombre. Y aunque fallemos, Él sigue formándonos, porque en nosotros habita, a pesar de que nosotros seamos vasijas de barro, y el alfarero nos sigue moldeando y nos sigue transformando para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 28 al 29 dijo esta tan hermosa, dice: porque de lo vil y menospreciado del mundo el Señor tomó para avergonzar a los sabios. En esta versión dice así: Dios escogió lo despreciado del mundo, lo que se consideraba como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios, porque tú y yo, todos somos vasijas de barro en manos del alfarero. Estoy terminando. Ahora, para ir concluyendo, Dianita ya llegó, por favor. Se preparan para la canción. Marianita, por favor. Si tú y yo somos vasijas de barro en las manos del alfarero, ¿qué se estará echando a perder que Dios lo está haciendo nuevo en nuestras vidas? Tú lo sabes. Ahora, la pregunta no solo es qué se está echando a perder, ¿qué tipo de barro eres tú? Porque el alfarero sigue siendo el alfarero soberano, pero nosotros somos el barro. Quizás algunos somos barro quebradizo, que necesita más agua para ablandarse. Quizás algunos somos barro endurecido, que necesita más presión. Y quizás muchas de las cosas que estás viviendo es el Señor, lo ablando porque lo ablando. ¿Cuántos saben la historia del pan que habla? Del pan que habla. Es una historia de un circo donde empezaron a presentar el gran función y número, era el pan que habla. El pan que habla. Y ahora el pan que habla. Y cuando la gente llegó a ver el pan que habla, sacaron payasos, magos, todo lo que hay antes de la función. Queremos el pan que habla, el pan que habla, y nada. Pero tenemos regalitos y los tigres. No, queremos el pan que habla, por fin, el pan que habla. Sacaron un pan de mil, de francés, y lo pusieron ahí. Y todos, ¿pero qué? ¿No es el pan que habla? Sí, espere. ¿Qué? Venga, señor, y llamaron a un señor. Échele agua. Le echaron agua por encima. Dice, ok, ahora toque. Tocó el pan. ¿Cómo está el pan? El pan está hablando. Qué chiste tan malo, hermano. Eso estaba más atorado. Yo no iba a acabar año con eso. ¡No! El pan está hablando. Claro, les explico, el agua hace una... ¿no? 2019 sin huesos. Sí. O algunos somos del barro que tiene piedritas, aquellas impurezas que el Señor tiene que sacar, como vimos ahorita en la obra de teatro. Y Dios te está moldeando y quita esa ira, quita esa crítica, quita la mentira, quita la lujuria. Está trabajando. Y somos como pequeñas vasijas, cada uno. Quizás alguno es como una tacita de té, otro será como un vaso, otro una jarra. No puede faltar nosotros los porrones. Pero todos somos tan frágiles delante de Él. Pero sus manos santas nos están moldeando, nos están formando en cada cosa que en este año tú estás experimentando. Ahí donde tú menos piensas, Él te está hablando. Quizás a través de, inclusive, un pajarito, ¿cierto, Luisito? Una circunstancia familiar, una enfermedad.
un quebranto. Antier fuimos por los exámenes de nuestro hijo y fuimos con él, y bueno, estaba ahí el hematólogo, un hombre ya de edad, miró los exámenes y dijo: no, espere, yo llamo a la doctora, a la que fue mi profesora. Esos doctores que las mamás dicen eminencia. ¿Cuántos tienen mamá que le dicen un doctor es una eminencia? Es mío eso, ¿sí? ¿Y cuántas eminencias? Llamó, dijo: no, queremos repetir. Ella dijo: hay algunas cosas que creo podría ser por el desorden de la infección de aquella época, pero debemos estar seguros. Y le mandaron a hacer un examen en enero de nuevo, que es un aspirado de médula, que yo sé que para mi hijo es muy doloroso. Pero llegamos a la casa confiando en Dios, porque somos vasijas en sus manos y Él nos está moldeando. Sé que eso nos está moldeando a Él y a nosotros también, en confiar en Dios. Ahí está Dios. Somos vasijas frágiles, pero estamos en las mejores manos, en las del Maestro. Amén. Entonces, esa pequeña cosita con la que estás terminando el año, esa situación, esa circunstancia, qué sé yo, solo Dios, y tú lo sabes, Él está hablándote y te está diciendo: yo soy soberano, alfarero, y no te dejaré hasta que haya terminado en ti la obra que he iniciado. Ese es nuestro Dios. Pongámonos sobre nuestros pies. No vale la pena discutir con el Creador. Dice Isaías 45:9: ¿qué aflicción espera a los que discuten con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciéndole: detente, lo estás haciendo mal? Exclama la olla: ¿qué torpe eres? Qué terrible sería si en un recién nacido le dijera a su padre: ¿por qué nací? O le dijera a su madre: ¿por qué me hiciste así? Nosotros somos obra de sus manos. La última historia que conté en la segunda reunión, primera reunión, para orar, es la historia de una tacita muy costosa que la encontraron por allá en el precio de la historia. La sacó Rick o Chaolí, sacó la tacita y valía miles de dólares. Y el hombre pagó miles de dólares por una tacita hermosa. Y el hombre mira la tacita y la tacita le habló. Qué susto, ¿sí o no? Pero bueno, es una historia. Y la tacita le dice: ¿cómo te parezco? Hermosa. Le digo: te voy a contar mi proceso. Cuando yo era un burdo barro, deforme, el alfarero me tomó y empezó a moldearme, que casi me asfixiaba al estarme moldeando en la mesa. Yo lo miraba como barro y le dije a mi alfarero: ¿por qué me haces esto? Y él le dijo: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Llegó un momento que me formó ya y pude descansar, y me puso y me refresqué, ya estaba tranquilo en una repisa. Pero después me tomó y me metió en el horno. Y dice la tacita: yo me pregunté: ¿por qué me quiere quemar mi alfarero? Él es el que me está creando, ahora me quiere quemar. Y estaba tan fuerte el calor que estaba a punto de asfixiarme, a punto de tirar todo. Golpeé en la ventanita del horno y mi alfarero me llamó y me dijo: tranquilo, tranquila tacita, aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Ya después me sacó y me empezó a pintar con una pintura que olía tan fuerte que casi no podía respirar como tacita. Y me puso a refrescarme y volvió y me metió en el horno. Yo le dije: definitivamente no me quiere mi alfarero. Pero él me miró y me dijo: tranquila tacita, aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Y ya cuando me sacó y me puso frente al espejo, terminé convertida en una tacita tan hermosa
Y hoy agradezco a mi alfarero. Por eso soy tan preciosa. Esa historia me tocó, porque hay momentos de mi vida que siento que Dios me está diciendo: aguanta un poco más, todavía no es tiempo. Y quizás a muchos Dios les está diciendo, como aquella taza que se ha sentido así: aguanta un poquito más, todavía no es tiempo, pero la obra Dios la terminará. Amén. Voy a pedir que cierren sus párpados ahí donde están. Señor, te damos gracias en esta mañana. Somos vasijas de barro. Hablamos del quebranto la semana pasada y hoy seguimos en la misma línea, pero con gozo y con alegría. Aunque es un día de acción de gracias, nuestra fiesta y nuestra alegría está porque sabemos que estamos en las manos del soberano alfarero, del creador del cielo y de la tierra, del Rey de reyes y Señor de señores, del creador del universo. No temeremos lo que pueda hacernos el hombre, no temeremos mal alguno, Señor, ni plaga tocará nuestra morada, Señor. Nada pondrá, Señor, vendrá sobre nosotros a dañarnos, porque estamos en tus manos guardados. Y Señor, cada circunstancia que en este año vivimos, hoy podemos decir gracias. Muchas nos sacaron, nos desgarraron, las lágrimas salieron, Señor, por el dolor, Señor. Pero hoy decimos: ha valido la pena, porque estamos en la mano del alfarero. Gracias por tu amor sobre la vida de cada persona que está en este lugar. Algunos son vasijas que están hechas pedazos, pero tú harás algo nuevo, porque tú eres el Dios de cielos nuevos, tierra nueva, corazón nuevo, espíritu nuevo, nuevo nacimiento, cántico nuevo. Tú eres el Dios de lo nuevo. Gracias, Señor, te damos. Vamos con los ojos cerrados a escuchar esta canción, y si la sabes la vas a cantar al Señor mientras oras, que Él está orando, y dándole gracias a Él, honrando, Señor. Bendito eres. Gracias. Sublime gracia del Señor.
pedir que todos repitan conmigo esta oración fuerte. Padre Celestial, en esta tarde reconocemos tu señorío, tu soberanía. Tú eres el buen alfarero que estás moldeando nuestras vidas. Somos vasijas de barro, frágiles, pero sabemos que contenemos un gran tesoro, la luz del Evangelio. Gracias por tu obra, Señor. Estoy persuadido que la buena obra que has comenzado en mí, tú la perfeccionarás hasta el día de Cristo. Te amo, Señor. Gracias por tu presencia y gracias por tu amor, porque no me dejarás igual, porque me amas. Gracias, precioso alfarero. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.